Señores alumnos, vamos a empezar los temas de desequilibrio ácido-base o equilibrio ácido-base y sus trastornos. Los cuatro principales, de los cuales derivan otros tantos, que tienen que ver con los estados de acidosis y alcalosis, y cada uno de ellos con trastornos respiratorios y metabólicos. Este tema de significación clínica de los parámetros gasométricos, pues así como tal, pues no lo vamos a encontrar. Es una preocupación mía y siempre he pensado, desde hace muchos años, que si no se entiende este tema, la significación clínica de cada uno de los parámetros, para luego englobar todos esos parámetros y poder hacer diagnósticos ácido-base, que no tratan de hacer el diagnóstico de si es acidosis o alcalosis, sino de llegar incluso a la causa etiológica. Si es una acidosis, es metabólica y se trata pues de un síndrome, ¿no es cierto? Puede ser un síndrome de Fanconi, una acidopatía tubular renal, ya sea distal, proximal, etc. Podemos llegar muy lejos con estos temas, con los trastornos de ácido base y los grandes avances que hoy en día tenemos, pues con la parte genocitomolecular, que lo vamos a ver en otra clase. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta clase pasando a la siguiente diapositiva, no sin antes pues conseguirnos un punterito láser. Y bueno, ahora sí. Bien, esta lámina que ustedes están observando corresponde a un libro que es una reliquia que tengo y que es precisamente de Haldane, ¿no? Y dice, no, parece ser que no hay duda de que la difusión de presiones y no la mera concentración de sustancias en el cuerpo son de importancia fisiológica. En otras palabras, lo que quiere decir es que las soluciones en el organismo humano se mantienen gracias a constantes de difusión, a ciertos patrones de presión y con ciertas cargas en un medio completamente acuoso. Esto lo extraí del libro precisamente, de esta reliquia que les digo, y algunas cosas, algunas láminas que van a ver con ese color plomizo, es porque son antiguos, ¿no? Tengo asimismo el primer libro que fue editado por Sigurd Andersen, que también he extraído algunas cosas, porque las bases de cualquier tema, no van a cambiar, se van a solidificar, se van a actualizar, pueden adornarse, pero los pilares del conocimiento no cambian. Señores alumnos, es así. Y entonces, aquí quiero presentarles pues a los que ustedes los conocen ya desde bioquímica, este segundo año que ya les han hablado, fisiología, etc., de Henderson y Hasselbalch, los que han creado la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y que de los dos, Henderson, que está aquí a la izquierda, pues es el que ha creado la primera ecuación que nos dice que los hidrogeniones son iguales a un número 24, una constante, por la presión parcial de CO2, sobre el bicarbonato. Esta es la primera fórmula que tienen que almacenar en sus neuronas. Esta es la primera fórmula porque de acá, faltando uno de estos valores, ya sea hidrogeniones, CO2 o bicarbonato, faltando uno de ellos puedo calcular, porque conociendo los dos restantes,
los dos restantes puedo hacer el cálculo del tercero. No se olviden, pueden haber preguntas en el examen en las cuales no haya PaCO2, la presión arterial de CO2, pero ustedes lo único que hacen es despejar la presión arterial de CO2, colocándola a este lado, y me hacen toda la conversión para calcular la PaCO2. Henderson y Hasselbalch son los padres, digamos así, de todo el tema ácido base, y obviamente han sido importantes investigadores para el tema de equilibrio ácido-base. Aquí tenemos la ecuación ya de los dos científicos, de Henderson y de Hasselbalch, que dice lo siguiente: pH es igual a pK más el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, como sería la definición de pH, pero más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre ácido carbónico, donde el ácido carbónico lo vamos a reemplazar por la presión parcial de CO2. De acá tenemos entonces que en esta ecuación el pK más el logaritmo de bicarbonato, presión parcial de CO2, va a ser igual a su vez a 6.1 más el logaritmo de 24 entre 0.03, que es el coeficiente de solubilidad para el CO2, por 40, que es la presión parcial de CO2 a nivel del mar, de donde vamos a obtener que 6.1 más el logaritmo de 20 entre 1 más el logaritmo de 20 es igual a 7.4, de donde nace el pH sérico del ser humano, que es 7.40 promedio, y que la normalidad va de 7.35 a 7.45. Esta es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y de acá, de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, vamos a repetirla, pero ya en una proyección para entender ya los procesos, cómo compensarlos de la manera más fácil, que lo he venido utilizando desde siempre, desde que era prácticamente ayudante de la materia, cuando era universitario, al igual que ustedes, estudiante, ¿no es cierto?, siendo fisiópata, pues postulé para la ayudantía. Entonces, el pH no es otra cosa, desglosando un poquito acá, que la medida de la acidez o la alcalinidad de una disolución acuosa. El pH indica la concentración de iones hidrógeno presentes en determinadas disoluciones. Ese pH significa potencial de hidrogeniones, ¿no? Ahora, el pH es un término ideado, ¿no?, para medir, o sea, utiliza un baremo para medir la alcalinidad o la acidez de una sustancia, para indicarnos a su vez el porcentaje de iones hidrógeno contenido en esa sustancia. Un famoso químico que ganó 2 veces el premio Nobel, que es Linus Pauling, afirmaba que hay que mantener el cuerpo con un pH óptimo para tener sanidad. Él decía, con un pH mejor alcalino, pero para hoy en día ese término del pH alcalino pues depende, ¿no?, de dónde estamos. Es necesario que el pH del jugo gástrico sea ácido, muy ácido, casi 2 o un poco menos. ¿Para qué? Para mantener a toda la flora microbiana gástrica en un estado, digamos, en el cual no sean agresivas, o sea, un estado de postración, que no tengan actividad, ya sean bacterias o virus, actividad bacteroide, ¿no?, que no sean patógenos, sino sean solamente colonizantes. Y entonces, así como colonizantes, tenemos varios bacterios en el jugo gástrico, y si están en esas condiciones, común es en un estado de stand-by, ¿no?, en un estado ahí quieto, es gracias a que el pH es ácido. El momento en que nosotros damos antiácidos a nuestros pacientes,
les estamos alterando el pH, ese pH va a subir a 4 o 5, se va a hacer menos ácido y resulta que estos bacterios pueden hacerse patógenos y es una de las causas que por medio de la regurgitación que todos hacemos cuando dormimos, que son escasos, ni siquiera milímetros, no menos de milímetros, menos de un mililitro, cuando regurgitamos, cuando estamos durmiendo, eso puede pasar hacia el epitelio bronquial, hacia la tráquea, y en la tráquea, dependiendo de nuestros mecanismos de defensa, pueden llegar a producir una neumonía. Eso es lo que pasa precisamente con los pacientes hospitalizados, los cuales están estresados, tienen un incremento de su jugo gástrico, se les da antiácidos, ya sea de los clásicos, bloqueadores de los receptores H2, o de bomba protónica, como el pantoprazol, ¿no? Y entonces se altera el jugo gástrico, y ese jugo gástrico obviamente se va a volver alcalino y los bacterios van a hacerse más virulentos. Los virus más virulentos, los bacterios van a hacerse mucho más competentes y si se regurgita pasarán hacia el sistema respiratorio y pueden ser parte de lo que se llaman las neumonías pues nosocomiales endógenas, ¿no? Porque hay exógenas y endógenas, primarias y secundarias. Bien, esta ecuación de Henderson-Hasselbalch hay que tenerla en mente, porque incluso pueden despejar de esta ocasión cuando nos falta algún otro dato en un estudio gasométrico. Ahora nos vamos ya directamente para hablar un poquito del ácido carbónico. Ahora, en la tendencia de escapar del ácido carbónico, y miren, esto es precisamente del libro del libro publicado por Sigurd Andersen, y hay también una publicación muy similar en el libro de Philly. Gilles Philly es uno de los estudiosos de los años 70 del equilibrio ácido-base, un excelente autor y científico. Entonces, la tendencia de escape se refiere a que el CO2 es lo más difusible, la molécula más difusible que tenemos en el organismo humano. Entonces, cuando respiramos, fácilmente atraviesa pues, la barrera alveolo-capilar y sacamos, cuando exhalamos, eliminamos el CO2 e introducimos el oxígeno. A ese intercambio entre oxígeno y CO2 lo han mal llamado muchas veces, bueno, no importa cómo lo hayan mal llamado, es mejor que digamos nosotros intercambio gaseoso, ¿no? Porque eso es lo que es el intercambio gaseoso entre la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. El CO2 ahora como gas es pues absorbido muy fácilmente ¿no? por todos los líquidos en el organismo, la mayoría en los cuales reacciona tanto cuando está a nivel los líquidos extracelulares como los intracelulares, ¿no? Y se combina también, el CO2 es fundamental para entender que es parte de la formación de la principal base sérica que tenemos en el organismo humano. La principal base sérica es el bicarbonato. ¿Y quién forma el bicarbonato? Pues el CO2, el dióxido de carbono. ¿Cómo? A través de la hidratación de una molécula de CO2 más una molécula de agua va a formar ácido carbónico. Y la ionización del ácido carbónico va a formar este bicarbonato y un protón, que es el hidrogenión, que es el que va a ir a acidificar el medio, ¿no? Ahora, hay una fracción pequeñita de este CO2 que no va a hidratarse. A ese vamos a llamar el CO2 libre, ¿no? Y estas son moléculas las cuales no han reaccionado pues con el agua y permanecen libres y difusibles. O sea que se mueven en todo el organismo a una gran rapidez. Esta cantidad de CO2 libre puede calcularse a través de la fórmula, ¿no? Considerando su factor, el factor que es 0.03,
por la presión de CO2, que podría ser en el caso a nivel del mar de 40 milímetros de mercurio y en La Paz sería 30 milímetros de mercurio. En este momento se me ocurre darles las cifras de un soporte gasométrico, ¿no? pH de 7, esto lo vamos a ver en una posterior clase, pero en este momento sería bueno que vayan teniendo una idea. pH sérico, vamos a hablar de las cifras séricas, son 6 a 8 parámetros gasométricos que tenemos que analizar, ¿no? Entonces es el pH, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, el bicarbonato, el déficit de base, la saturación, y a eso le adicionamos el lactato, y muchas veces ahora se utiliza bastante el lactato y la procalcitonina. Podemos analizar todos ellos para poder tener una idea exacta de lo que está pasando con la gasometría del paciente, ¿no? Entonces tendríamos como pH valores normales 7.35 a 7.45 como presión parcial de oxígeno a nivel, estoy hablando esto a nivel de la altura, por favor, a nivel de la altura, a 3.600 metros, no a cualquier altura, 3.600 metros, son valores del IVA. La presión parcial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2 o dióxido de carbono es de 30 milímetros de mercurio, el bicarbonato en nuestra altitud a 3.600 metros, entre 19 a 22, vamos a tomar como promedio 20, por favor anótense eso, 20 milímetros de mercurio, con eso vamos a trabajar los problemas. Luego tenemos el déficit de base, que puede ser más menos 5, y tendríamos la saturación 90% a 93%, estamos hablando a nivel de la altura. ¿Sí? El lactato, que es dependiente por lo general de los estados hipóxicos, en la hipoxia empieza a acumularse ácido láctico, el lactato por debajo de 1.9 milimoles en litro es lo normal, no es que no tiene que haber, sí, puede haber lactato, pero no debe haber en grandes cantidades. Por encima de 1.9 ya es patológico y se puede hacer un clearance también del lactato, ¿no? Se puede hacer, así como se hace clearance de la creatinina, también se hace clearance del lactato para ver la evolución de los pacientes de terapia intensiva, ¿no? Ahora, en la presión, ¿cuál sería la regulación en salud, en estado de salud, de la presión parcial de CO2? ¿No? Hay un feedback entre la presión parcial de CO2 y nuestro sistema nervioso central. En otras palabras, el sistema nervioso central regula nuestra respiración, pero nuestra respiración a su vez regula, no, en un feedback, un sistema de retroalimentación, si debemos hiper o hipoventilar. Y eso es a través de la presión parcial de CO2 arterial, que a su vez influye sobre la presión de CO2 que existe a nivel del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuán ácido es el líquido cefalorraquídeo? Es un tanto ácido y es el que va a bañar los centros bulboprotuberanciales neumotáxicos, los centros apnéusicos, ¿no? Y actualmente hablamos de los complejos de Böttinger y Pre-Böttinger para la regulación de la frecuencia respiratoria. Si hiperventilamos, empezamos a respirar más, vamos a tener una pérdida de CO2, y toda pérdida de CO2, al ser el CO2 una sustancia acidificante, será ganancia de bases. Vuelvo a repetir, el gas más ácido que tenemos en el desequilibrio ácido-base en nuestro organismo, el gas más ácido es precisamente el CO2, es el gas más ácido, porque a partir del CO2 se va a formar el ácido carbónico. Pero al mismo tiempo, así como es el gas más ácido, el CO2, el gas más ácido, en la parte metabólica, el elemento, el electrolito más ácido es el hidrogenio. Y entonces en la parte metabólica el más ácido es el hidrogenio, y en la parte gaseosa el más ácido es el CO2. Entonces este CO2 se va a regular de la manera en que estamos hablando, a través de mecanismos de retroalimentación negativos y positivos a nivel bulboprotuberancial.
Ahora bien, en condiciones normales, esta relación de la presión parcial de CO2 con el sistema nervioso central y las ventilaciones constituye un ejemplo a partir de la presión parcial de CO2 que va a hacer que en condiciones normales siempre la PCO2 sea un poco más ácida, ¿no es cierto? Haga un poco más ácido el líquido cefalorraquídeo y sea un buen estímulo para la respiración. Es por esta razón que en pacientes con COPD, que no es otra cosa que la EPOC, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, estos pacientes son retenedores de CO2. Es por eso también que cuando hablamos de PCO2, estamos hablando de uno de los factores más importantes que dan nombre a la lesión pulmonar. No tanto la hipoxia es importante determinar. ¿Hay hipoxemia en un sujeto? Bueno, hay que investigarla, pero es que para muchos la hipoxemia ya es daño pulmonar. No, la hipoxemia involucra muchos aspectos, entre ellos involucra, por ejemplo, transportador de oxígeno. Puede haber una alteración en el transportador de oxígeno, la hemoglobina, puede el paciente estar anémico y por eso el paciente va a estar hipóxico. O puede faltarle, tener un desequilibrio electrolítico crónico, puede faltarle fosfatos, la 2,3-DPG difosfoglicerato puede estar disminuida. ¿Cómo está la unión del oxígeno a la hemoglobina? ¿Está tight y está muy unido? ¿Está muy unido o no está muy unido? ¿Cómo anda el magnesio como electrolito para participar en la famosa curva de disociación de la oxihemoglobina para la entrega del oxígeno a los tejidos? Entonces es muy importante entender que la hipoxemia puede deberse no solamente al transportador, sino que puede haber un estado subyacente crónico, una anemia, un déficit de complejos, de complejo B, ya sea de tiamina, el paciente puede ser alcohólico y tener déficit de tiamina, y pueden haber varios factores. Podría ser que el paciente está cursando con un déficit de eritropoyetina, no hay una buena síntesis, puede estar con un proceso, con sea un portador el paciente de un genoma que haga que no haya una buena tendencia a disociarse el oxígeno de la hemoglobina para ir a los tejidos, ¿no? Eso vamos a hablar en la parte genocitomolecular. Pero entonces la hipoxemia no es pues tan exacta para decir, sí, el problema es pulmonar, hipoxia es sinónimo de daño pulmonar. No. Hipoxia no es sinónimo de daño pulmonar. Lo que sí es sinónimo de daño pulmonar es la presión parcial de CO2, es la que estamos viendo. Entonces, la regulación de la PCO2 para estos pacientes con enfermedad pulmonar crónica, la presión parcial, por ejemplo, tiende a ser de 5 a 20 milímetros más de mercurio del valor basal normal. Habíamos hablado de una PCO2 en la altura de 30 milímetros de mercurio, pues estos pacientes con EPOC, a veces en la calle los ven ustedes o taxistas que están manejando sus taxis. Bien, la reserva de bicarbonato, otro concepto de 1908 de Henderson. ¿Qué decía Henderson? Decía la primera reserva del organismo del bicarbonato, ¿no? Dice, su función será el neutralizar todos los ácidos, y es muy cierto. El principal tampón de los ácidos que se acumulan en el organismo humano, plasmático, ojo, es el bicarbonato. Esto, o sea, extracelular, el principal tampón o buffer o tampón es el bicarbonato. Pero, hablando ya a nivel intracelular, hay otros tampones más poderosos que se activan incluso en los procesos de los síndromes convulsivos, en una epilepsia refractaria a tratamiento, que es un estatus epiléptico, en fin, en todos esos casos, algunos tampones son intracelulares, mucho más potentes que el bicarbonato, como la carnosina, la anserina. Entonces, todos los factores que vamos a ver gasométricos los estamos resumiendo en factores de intensidad o cualitativos y factores cuantitativos. O sea que hay factores de intensidad, son de calidad, cualitativos,
y factores cuantitativos que nos sirven para hacer cálculos. Entonces, los factores de intensidad o de gravedad son el pH, la presión arterial de CO2, la presión arterial o presión parcial de oxígeno. Esos serían de intensidad. O sea que, ¿qué debemos ver en una gasometría? Lo primero, no vean otra cosa, vean el pH, el reporte gasométrico del pH. Ahora hay una tendencia a hacer más reportes venosos, vamos a hablar de eso también, ¿no? Tiene sus indicaciones. Entonces, el pH, muy bien, eso es lo primero que tenemos que ver porque eso nos da el nombre, el pH. Luego vemos cómo está la PaCO2 y cómo está la PaO2 para poder tener una idea. Si el pH está muy ácido, ya tenemos un nombre, acidosis. Y esos son factores de intensidad. Entonces, el pH, mientras el pH va bajando, caramba, más ácido, mucho más peligro. El pronóstico no es tan bueno. De la parte aguda, obviamente que vamos a manejar aquello y el paciente lo vamos a poder compensar si es que tiene factores para compensarse buenos, ¿no? Y no tiene una edad avanzada, sobrepeso, etcétera, etcétera. Y en los factores cuantitativos, estos son cualitativos, tenemos la saturación arteriovenosa y especialmente la saturación que se toma por oximetría y el déficit o exceso de bases. El déficit o exceso de bases, ¿no? Y hay un factor que tienen los dos, es cual y cuantitativo, el bicarbonato, que hemos hablado hace un momento. Entonces, decimos que el trastorno ácido-base tiene en el numerador factores de intensidad, pH, PaO2, PaCO2, y en el denominador la saturación, el déficit de base y uno que es mixto, el bicarbonato, porque es cual y cuantitativo. Ahora vamos a ir viendo uno por uno y dándole su interpretación clínica, por favor. Cuando medimos un reporte gasométrico nos van a dar pH, PaO2, PaCO2, bicarbonato, déficit de base, la saturación, además de que nos van a mandar electrolitos, nos van a mandar ácido láctico, y eso es lo que esperamos, y procalcitonina, en los casos de sepsis, que son esos exámenes que vamos a pedir, pero todo gasómetro hoy en día trae inclusive electrolitos, trae lactato, ¿no? Para que al hacer el análisis gasométrico podamos darnos cuenta. El pH, potencial de hidrogeniones, para empezar, es un factor que determina la gravedad. Si yo veo un paciente que tiene un pH por encima de 720, 723, 725, 726, puedo decir que está en una acidosis, porque el pH normal es 735 a 745. Si está por debajo de 735 ya es acidosis, si está por encima de 745 es alcalosis. Entonces el pH por debajo de 735 acidosis, pero si está entre 725, 723, bueno, sí, es una acidosis. Hay que tratar, hay que investigar cuál es la causa de la acidosis, porque estamos apenas investigando algo, pero hay que ver la causa, porque para corregir los trastornos ácido-base no se corrige el trastorno per se ácido-base, sino la causa que produce ese trastorno. No se olviden de aquello. La causa ¿cuál es la causa? Esa hay que corregir. Caso contrario no vamos a ganar nada. Un pH por debajo de 720 o de 720 ya me indica que el paciente puede requerir el uso de bicarbonato sódico. Entonces un pH por debajo de 720 ya es indicativo de utilizar un elemento, un tampón. ¿Por qué? Porque el paciente está entrando en una acidosis un poquito más severa. Si la acidosis es una acidosis severa, con un pH por debajo de 720, debo usar bicarbonato. Antes hablábamos que para el paciente con cetoacidosis diabética, el pH, para corregir el bicarbonato, no debíamos corregir darle bicarbonato, a no ser que el paciente esté con un pH de 7 o menos. No, ahora ya no. Ahora ya, eso ha bajado más todavía.
damos bicarbonato a un paciente diabético descompensado, no importa si es tipo 1 o tipo 2, es un paciente diabético descompensado, le vamos a dar bicarbonato. ¿En qué momento? Cuando tenga 6,85 o menos de 6,85 de pH. Es la indicación. Con 7 le damos bicarbonato, no. ¿Y saben por qué? Porque los cuerpos cetónicos que está produciendo, algunos de ellos son factores que intervienen pasadas las horas, intervienen en la formación de elementos bicarbonatados, de bicarbonato precisamente, ¿no? No como la acetona, el ácido acetoacético. Van a formar bicarbonato, o sea que yo no quiero que mi paciente, de estar en una acidosis tremenda, aparezca en una alcalosis, porque la alcalosis lo que hace es impedir la disociación del oxígeno que está pegado a la hemoglobina. Impide que se disocie el oxígeno y vaya a oxigenar a los tejidos. Eso pasa con la alcalosis. En cambio, en la acidosis, esa disociación no es tan fuerte. Es decir, el oxígeno no está tan pegado a la molécula de hemoglobina, en otras palabras, puede ser liberado a los tejidos fácilmente en acidosis leves a moderadas. En todo caso, una acidosis leve es más aceptable que una alcalosis. Entonces, en el paciente diabético, como va a formar cuerpos cetónicos que van a contribuir a formar su reserva alcalina posteriormente, no debemos darle bicarbonato así nomás, porque además el diabético viene con un trastorno electrolítico y esta semana estamos empezando con ese tema y puede venir completamente deshidratado, ¿no? El paciente de paso viene con el trastorno hidroelectrolítico y nosotros le vamos a dar sustancias hiperosmolares y vamos a ir a dañar, ¿no? Porque el bicarbonato es hiperosmolar. Vamos a ir a dañar el glicocálix, que no queremos que se dañen las glicosialoproteínas del glicocálix. Entonces, el pH en el lado ácido, entonces, vuelvo a dar ejemplo. Paciente séptico con un pH de 7,15, a ver, sí, le damos bicarbonato. Pero un pH de 7,25, 7,27, 7,23 en un paciente relativamente estable, pues no necesita bicarbonato. Sino, todo paciente con un pH de 7,20 para abajo le damos bicarbonato, excepto el paciente diabético, a quien vamos a esperar que más bien baje su pH, no es que esperamos, sino que cuando esté el pH en 6,85 o menos, va a requerir que usemos ampollas de bicarbonato. Entonces el pH, dependiendo de cuán agudo sea el cuadro, he visto cuadros con pH de acidosis mixta, metabólica y respiratoria, eso es mixta, cuadros de pacientes con pH de menos de 6,7, y es incompatible con la vida. Bueno, el que haya visto 1, 2, 3 casos en varios años, decenas de años, pues no es nada, ¿no? Para eso hoy en día pues manejamos la medicina basada en evidencias que analiza variables y toma en cuenta no uno, sino 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 casos, que sí nos dan una idea de, podemos hablar de lo que es la evidencia, ¿no? La medicina basada en evidencias, con la revisión que se hace de varios casos que se han manejado en un quinquenio, en 10 años, en 15 años, en fin. Ver un solo caso, pues una golondrina no hace la primavera. Entonces el pH tiene esa función de orientarnos en la gravedad. Luego la presión parcial de oxígeno, que la tenemos aquí, averiguar en esto, cuando hay una hipoxia, averiguar si esa hipoxia es realmente pulmonar. Primero descartar otras causas. Quizás hay una deshidratación, quizás el paciente está con un factor mecánico en la respiración, o sea, hay una disfunción en la mecánica respiratoria. Podría ser un neumotórax que le esté produciendo la hipoxia, se soluciona el neumotórax, se soluciona la hipoxemia.
podría haberse hecho lo que se llama un desgarro en lágrima del diafragma, ¿no? Que hay factores genocitomoleculares que hacen que algunas personas tengan, cuando respiran muy fuerte, cuando se cansan, cuando exigen demasiado a sus pulmones, corren grandes distancias sin tener el entrenamiento debido, de repente hacen un tórax bamboleante, ¿no? Es un tórax que se bambolea al respirar, un lado el diafragma se contrae, el otro se relaja, y esto puede deberse pues a una pequeña, lo que se llama una ruptura en lágrimas del diafragma, y que eso no necesita otro manejo más que fisioterapia respiratoria, ¿no? Y el que ha descrito ese cuadro precisamente era un fisioterapeuta, ¿no? Que lo describió excelentemente, un argentino, que describe esto, ¿no? El desgarro mínimo es un desgarro del diafragma espontáneo. Podría haber un antecedente de una caída de alguna altura, de espaldas, un costalazo, que haga que algunos lugares de inserción del diafragma, que es un supermúsculo, el diafragma, si extendemos al diafragma, lo extendiésemos, podríamos cubrir una cancha de tenis. Imagínense, es un músculo muy hermoso y es el principal de la inspiración. Entonces, descartar causas de hipoxemia. Muchas veces hay hipoxia y en el posoperado un paciente está haciendo hasta arritmias, y bueno, lo que está ocasionando las arritmias no es que el corazoncito está disfuncionante, no. Lo que pasa es que necesita un poco de oxígeno, le da un poco de oxígeno y se pasa hasta la arritmia. O sea, siempre ver el contexto del paciente y la causa que puede estar ocasionando aquello. La presión arterial de oxígeno, por si acaso, manejamos a nivel del mar es 90 y a nivel de La Paz es 60. Entonces, que una persona con presión parcial de oxígeno de 50 en La Paz está andando en las calles y que tiene una saturación de 75 a 80 de saturación y está manejando ahí su auto todo tranquilo, está trabajando, no es de extrañarse, puede pasar. La presión parcial de oxígeno puede ser una hipoxia crónica que tiene el paciente, por ahí tiene un síndrome de Hammond-Ridge, que infinidad de patologías. Hay que descartar siempre que hayan otras causas además de las pulmonares, ¿no? En la presión parcial de oxígeno es otro factor de intensidad. ¿Cuándo paramos las orejas? Obviamente cuando el paciente, además de tener hipoxia, pues está ya con dificultad, por ejemplo, respiratoria, ¿no? O cuando ya está haciendo cianosis. Cuando ya hay cianosis, pues eso ya es un factor de hipoxia, sería un factor de gravedad, ¿no? La hipoxia. Y la presión parcial de CO2, ya nos hemos referido a esta. Este es el factor primordial, ¿no?, para definir cuando esta se eleva. No se eleva por otras causas, a no ser que sean pulmonares. Y eso lo dice Philly, ¿no?, el autor Philly, desde hace añadas, ¿no?, desde el año 70, 71, en sus textos. Él mismo señalaba ya que hablaba de qué dato nos induce a pensar en que el trastorno gasométrico está relacionado con el pulmón, es todo incremento de la presión parcial de CO2. Como ejemplo, todo paciente que tiene un cierto grado de insuficiencia respiratoria, mientras haya hipoxia que no esté asociada a hipercapnia, todo aumento de la presión parcial de CO2 que lleva a la hipercapnia, pues hay que pensar que el trastorno no es sencillo. La hipoxia sin hipercapnia es una hipoxia, simplemente. No nos vamos a preocupar, no vamos a intubar al paciente, pero si el paciente presenta una presión parcial de CO2 elevada, ya es otra cosa. La elevación de la presión parcial de CO2 puede ser causa de gravedad, de alarma, y hay que actuar. A ver, un ejemplo más típico. En una crisis asmática,
En una crisis asmática, el paciente, ¿cómo va a estar? ¿Va a haber cierto grado de hipoxia? Sí, hay hiperinsuflación, o sea, hay un trastorno, hay un atrapamiento de aire, un estado de hiperinsuflación pulmonar. Por lo tanto, el paciente va a tener un cierto grado de hipoxia, pero es un paciente que va a estar hiperventilando, haciendo esfuerzo, tratando, piensa el asmático que no puede sacar aire. No, lo que pasa no es que no puede eliminar el aire, lo que pasa es que está atrapando aire, hay un fenómeno de atrapamiento aéreo que está condicionando una depresión del corazón derecho a su vez, y su gasto disminuye porque hay un desplazamiento del tabique interventricular y la cámara ventricular izquierda se vuelve más pequeña y el gasto cae, el gasto cardíaco disminuye. Ese es el factor principal. Entonces, en los asmáticos, mientras el asmático esté con una alcalosis respiratoria, quiere decir con una presión más bien de CO2 baja, estamos bien. Estamos con un paciente que lo vamos a poder manejar, esté estable, ni vamos a pensar en llevarlo a terapia intensiva. Pero el momento en que la crisis asmática se convierte en el paciente en un estado de hipercapnia, aumenta la PaCO2, en ese momento ya debemos pensar en consultar con terapia intensiva. ¿Por qué? Porque ese paciente no está yendo bien, puede entrar en un estado de descompensación que no va a responder a las medidas usuales, un estatus asmático. ¿Qué caracteriza al estatus asmático? Una gasometría con acidosis respiratoria, con hipercapnia. Lo ideal sería encontrarse siempre con un asmático en crisis con alcalosis, es decir, con una PaCO2 más bien disminuida. Pero si está con una PaCO2 aumentada, eso no es un buen pronóstico. Eso es indicativo. Eso es que tener en cuenta, el médico debe tener en cuenta que cuando ya tiene un paciente en crisis asmática y está yendo hacia la acidosis respiratoria, es mejor que interconsulte para llevar al paciente a terapia intensiva porque quizás requiera de ventilación mecánica. Entonces, la presión parcial de CO2 es indicativa de daño pulmonar, por una parte, y cuando los cuadros agudos se presentan con alcalosis, es manejable en sala hasta cierto punto. Pero cuando hay, en lugar de alcalosis, como en la crisis asmática, más bien hay acidosis respiratoria, eso ya es un dato de estatus asmáticos. Habrá que pensar en manejar ese paciente ya en terapia intensiva, llevarlo para que lo maneje el intensivista, ¿no? Es por eso que decimos siempre, a los intensivistas somos médicos de médicos, es decir, somos médicos de médicos. ¿Por qué? Porque la familia no nos interconsulta jamás. Nunca viene un familiar a decirnos, doctor, creo que mi papá, mi mamá, mi hijo, lo que fuera, necesita de terapia intensiva. No, es el especialista, ¿no? el que viene a interconsultar y a decirnos, dame una mano, échale un ojo, estaba manejando, el paciente parece que es sepsis, lo he estado manejando con estos antibióticos y no responde, creo que necesito apoyo tecnológico, necesito de terapia intensiva, puede doctor valorarlo y si es amigo, pues dirá, échale un ojo y avísame si te lo llevas a terapia. Y bueno, es así como se maneja la medicina y más aún hoy en día que estamos con el COVID encima y los casos que van ingresando a terapia intensiva no disminuyen, la casuística no ha disminuido, la casuística habitual, pero a eso hay que sumarle el COVID desde el año 20, ¿no? Dentro de los cuantitativos, vamos a tratar de que esto no salga más de una hora, dentro de los factores cuantitativos tenemos la saturación, que lo vamos a hacer por oxímetro de pulso, y el déficit de base. La saturación, por oximetría pulsar, pues son los oxímetros que deben conocer ya, hay de todo precio, hay unos chinos inclusive en 60, 70 bolivianos, no estoy haciendo propaganda para los chinos, pero claro, tampoco van a durar mucho tiempo, pero es lo que necesitan. Como alumnos quizás ustedes ya deberían tener su oxímetro, pero en internado imprescindible, que lleven en su bolsillito, en su mandil, tengan su martillito, su linternita, su oxímetro de pulso,
que les va a dar además la frecuencia cardíaca. Hay oxímetros que incluso ya marcan un poquitito la onda pulsátil, ¿no? La onda pulsátil del pulso periférico. Entonces, cuando hablamos de hiposaturación, en La Paz, cuando la saturación está por debajo de 90. No alarmante, por debajo de 85, sí, un poco preocupante, por debajo de 80 preocupante, punto, pero no estoy catalogando, estoy diciendo, ¿no? La saturación, 90 a 93 aquí en la altura, en La Paz, 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el alto, en Oruro, en Potosí, quizá la saturación puede estar alrededor de 90, no menos de 90, algunos autores indican que tiene que ser la saturación, estar siempre por encima de 90 y por debajo de 90, ya pensar en dar oxígeno adicional, ¿no? Ya sea por cánula nasal o por bigotera, lo que fuere. Pero la saturación a nivel del mar, por si acaso, no es 90-93 como nosotros la manejamos, es de 97, 98, 96 a nivel del mar. Saturación por oximetría pulsar. La saturación también nos las va a dar cuando hacemos una gasometría, nos las va a dar el examen gasométrico. Ahora la saturación nos las va a dar el examen gasométrico dependiendo, ¿no? Del tipo de muestra que estamos mandando. Pero eso vamos a ver en un slide más adelante, porque hoy en día hay una tendencia mayor a no ser tan invasivos y no estar pinchando siempre necesario hacer para verse al paciente una PaO2, es necesario ver la parte de hacer una punción arterial. Cuando es PaO2, sí. Cuando no es PaO2, puede ser venosa. Eso que quede claro. Cuando necesitamos saber el estado de hipoxia de un paciente, si tiene hipoxia o no, si hay hipoxemia o no, pues tiene que ser la muestra arterial. Pero si queremos ver otras cosas, bicarbonato, pH, si está ácido, bueno, pedimos una venosa, duele menos y es más fácil de encontrar. Y el déficit de base, cuantitativo, ¿no? Acá el déficit de base, ¿cuánto está con déficit de base el paciente? Es un paciente con una PaO2, presión parcial de oxígeno, con oxígeno, ojo, esto es muy importante, no con oxígeno medio ambiente. Cuando hablamos de oxígeno medio ambiente es 21%, y cuando reciben oxígeno, a partir de recibir oxígeno en una máscara Hudson, le damos 1, 2, 3, 4, 5 litros, y eso se correlaciona con la FiO2, que es la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, si está con oxígeno con máscara, cuidado. Si está recibiendo 5 litros de oxígeno por máscara Hudson y la saturación es, por ejemplo, 90%, no digamos, está bien, tiene 90, no, 90% de saturación con una máscara de oxígeno Hudson a 5 litros por minuto. Si yo les pongo a cualquiera de ustedes, señores alumnos, que están sanísimos, que no fuman, nunca han fumado, que tienen un pulmón rosado hermosísimo, pinky, muy lindo, muy rosadito, pues si les pongo oxígeno adicional, su presión parcial en milímetros de mercurio de oxígeno puede llegar inclusive a 300. Estamos hablando de milímetros de mercurio, no porcentual. Puede llegar a 300, un pulmón sano. Puede llegar con una FiO2 de, qué sé yo, de 0,4, 0,5, de 40, 50, 60%, puede llegar a 300, 400. Alguna vez nos ha pasado eso. Nosotros hemos llegado a constatar en pacientes deportistas que cuando se les da oxígeno pues empiezan a hipersaturar. Eso no es bueno, porque puede haber lesión por radicales de oxígeno. No hay que hiperoxigenar jamás a los pacientes, porque producen daño al alveolo capilar. Entonces, el déficit de base, por si acaso, nos habla del déficit de consumo de bases. ¿Cuánto se ha consumido de bases? El déficit de base normalmente está alrededor de 15, eso es lo normal, 15 para nivel de La Paz y un poquito más para nivel
del mar. Pero cuando se hace negativo, ese déficit de base, cuando ya se hace negativo, pues podría ser más 3, más 4, más 5, ¿ok? Pero cuando se hace negativo, o sea, menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, a partir de menos 10, por eso es un factor cuantitativo, el déficit de base. Más de menos 10 quiere decir menos 11, menos 12, menos 15, menos 18, paramos las orejas, porque eso indica que ese organismo está tamponando tantos protones, o sea, ácido fijo no volátil, protones, hidrogeniones, el organismo ha mandado al riñón a que empiece a reabsorber más bicarbonato, que no se vayan por la orina, a reabsorber más bicarbonato para tamponar el exceso de ácidos del organismo. Y eso es una clara representación en la gasometría cuando el déficit de base es mayor a menos 10. Ya preocupa, con menos 10 o más, ya es un factor para decir, este paciente está con un déficit de base de menos 12, de menos 14, requiere bicarbonato en ampollas, requiere tratar. Además del pH, hay que fijarse entonces en el déficit de base. Si es mayor a menos 10, sumado a un pH por debajo de 720, pues ya hay que pensar en administrar bicarbonato. Y eso lo vamos a ver con calma cuando hagamos resolución de los casos en las clases presenciales de prácticas. Entonces el déficit de base es importantísimo. También nos puede dar un déficit de base positivo, más 10, más 15. Eso ya también, ya no hablamos ahí de ácidos, ya no hay un déficit de base negativo, más bien positivo. Hay mucho exceso, sobrecarga de bases. ¿En qué casos puede haber sobrecarga de bases? Por iatrogenia, por mal uso de bicarbonato de sodio, puede deberse a trastornos electrolíticos, especialmente a alteraciones entre la relación del sodio y cloro, especialmente cuando se pierde potasio. El potasio en su intercambio estequiométrico tiene que intercambiar con el hidrógeno. Y sucede que cuando hay hipocalemias, escúchenme bien, cuando hay hipocalemias, estas hipopotasemias, pueden desencadenar una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque la hipopotasemia nos está indicando, por inferencia, de que el elemento ácido está faltando, más bien se está yendo. O sea que la hipopotasemia está más en relación con una alcalosis metabólica. Trastornos electrolíticos en general, alcalosis metabólica, ¿no? Eso ya está dado, lo estamos analizando muy bien en la clase respectiva del modelo de Stewart, ¿no? El modelo que yo le llamo de Stewart, y le he puesto otro nombre, pero alguna gente gusta de leer eso. Muy bien, estoy aclarando en una clase aquellos aspectos que son fundamentales. Entonces habrá que ver si no son electrolitos los que están ocasionando la alcalosis. Por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Trastornos dobles o triples que pueden presentarse. Puede haber un trastorno que, aunque suene disonante, aunque suene totalmente fuera de lo común, ilógico, esa es la palabra, puede darse. Puede haber simultáneamente una acidosis y una alcalosis metabólica. No estoy diciendo acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, no. Acidosis y alcalosis, o sea, estoy hablando de un estado acidificante y al mismo tiempo alcalinizante. ¿En qué casos? Una acidosis láctica podría ser por una sepsis, ¿no? Y ese paciente con acidosis láctica tiene sepsis porque tiene un proceso de condensación masivo en todo el pulmón. Y entonces está hiposaturando, está con una acidosis metabólica, láctica, hipóxica tipo A. Pero al mismo tiempo está reteniendo CO2, tiene además una acidosis respiratoria. Pero es que tiene acidosis respiratoria y sucede que al tener acidosis respiratoria el paciente ha aumentado su CO2 y si aumenta el CO2 se tiene que aumentar el bicarbonato. Para compensar el organismo no va a pensar, el organismo no tiene análisis lógico inductivo, no va a pensar. Si aumenta el CO2 el organismo dice tengo que compensar y retiene bicarbonato.
Entonces ese paciente con acidosis hipóxica, láctica, metabólica y además respiratoria, por el exceso de CO2 va a retener bicarbonato. Y entonces vamos a tener a un paciente con acidosis metabólica y alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica secundaria, ¿a qué va a ser? Pues a que está aumentando el CO2, va a aumentar el bicarbonato, y si aumenta el bicarbonato es una alcalosis. Es un proceso triple, como estarán viendo. Pero no quiero marearlos. Por ahora ni siquiera quiero hablar de los mixtos, solamente de simples acidosis y alcalosis. ¿Ok? Aquí tenemos el factor cualitativo del bicarbonato. Traigo algunos valores. Solamente he traído esto. Me encanta utilizar estos libros que tengo con esas páginas así, plomas, como las están viendo. Por ejemplo, el índice del bicarbonato plasmático, valor normal a nivel del mar, por favor, ¿no? Índices metabólicos, 24 más menos 2, publicado por Henderson en el año 1908. Genial, me encanta esto. También el poder combinante del CO2, así también se llamaba el bicarbonato, 24 más menos 3 por Van Slyke. El contenido de CO2 plasmático, 25 más menos 2, igual, Van Slyke, 1921-1917. Bicarbonato estándar en su momento, Jorgensen y Asp, ¿no? 23 más menos 2. Exceso de bases, este término ya, miren, viene desde el año 1000, déficit o exceso de bases, desde el año 1960, ¿no? Exceso de bases, 24 más menos 2. Todo esto es por si acaso, para nivel del mar. Nosotros nos manejamos a 3.600 metros, por favor, con un promedio de 19 a 22 y un promedio de 20 milimoles. ¿Cuál es nuestro bicarbonato a 3.600 metros de altura? Pues 20 milimoles, ¿ya? No vamos a manejar 1000 equivalentes, ya no, hace ya 10, 15, 20 años que no se manejan 1000 equivalentes, excepto en los que se tienen que manejar, como son los iones bivalentes. En el resto todos son milimoles, ¿sí? Todos milimoles. Incluso nitrógeno ureico, creatinina, todo viene en milimoles, y así, especialmente en la escuela europea, es como se maneja. El bicarbonato es el tampón más poderoso que tenemos. El bicarbonato en la altura es de 20, promedio 20. Si baja por debajo de 10, ya es otra indicación para pensar en utilizar bicarbonato. Entonces, ¿qué indicación estamos dando? Un bicarbonato muy bajo significa, pérdida de bases, ganancia de ácidos. Otro aforismo. Pérdida de bases, ganancia de ácidos. Si pierdo bicarbonato, están aumentando los ácidos. Entonces, la pérdida de bicarbonato nos lleva a una acidosis metabólica. La pérdida de uno de los ácidos más fuertes volátiles, como es el CO2, la pérdida de CO2, que es un ácido volátil, la pérdida de CO2 es una pérdida de ácido, ganancia de bases, alcalosis respiratoria. Entonces, cuando uno empieza a darle estas nominaciones, el tema se empieza a complicar. Lo mejor es verlo en pizarra, y lo vamos a ver en pizarra, y van a salir dominando en 2 o 3 horas de prácticas. Muy bien, entonces el bicarbonato es el tampón más poderoso, bajo el tampón más poderoso a nivel sérico de la sangre. No se olviden de eso. El pH de 7.35 a 7.45 es sérico, porque el pH de un granuloma lleno de pus, de una, por ejemplo, de un folículo infectado por un estafilococo, ¿no? O sea, en su forma aguda, un absceso caliente. Está formado por tejido de granulación, macrófagos, micrófagos, polimorfonucleares, y al centro, pus. Ese pus tiene un pH ácido, alrededor de 5. Entonces, en los tejidos el pH es diferente. Y a nivel sérico son los que hemos manejado hasta el momento. Entonces, este bicarbonato, si está por debajo de 10, nos habla de que ya el bicarbonato está muy bajo. Algún ácido está consumiendo el bicarbonato. Entonces, por eso es cuantitativo. Con una cifra ya nos indica, está por debajo de 10. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? 9. ¿Y cuál es su déficit de bases? 11. Ufa.
caramba, menos 11, ¿no? O sea, negativo 11. Ese paciente, ¿y cuál es su pH? Su pH está en 7, 10. No, esto es obligatorio. Hay que darle, pues, hay que corregir el trastorno ácido-base, que es una acidosis, posiblemente. Entonces, el bicarbonato es uno de los elementos cual y cuantitativos que hay que manejarlos con mucho cuidado. No llevar nunca al paciente al estado de las alcalemias. ¿Por qué? Porque en nuestro medio no tenemos ampollas acidificantes para corregir una alcalemia, ¿no? Especialmente las metabólicas, ¿no? Es mejor que el paciente esté con cierto grado de acidosis. Estoy diciendo cierto grado, no estoy diciendo que es mejor la acidosis, no. Cierto grado de acidosis. ¿Por qué? Porque así se puede desprender el oxígeno de la hemoglobina. Que cuando entra el paciente en alcalosis, el oxígeno no se desprende de la hemoglobina y el paciente va a entrar en una hipoxia tisular, lo cual le va a llevar a una acidosis láctica y eso va a terminar en una disfunción mitocondrial con una posible necroptosis. Y finalmente una necrosis, ¿no? Como puede suceder en cualquier proceso séptico con disfunción orgánica múltiple. Muy bien. Tenemos la saturación de oxígeno, nada más en este slide, que también, como verán, es de mi colección de libros antiguos. Pues miren, a nivel del mar y a 34.900 pies, son casi 5.000 metros, 4.800 metros. Miren la saturación de oxígeno en reposo, ¿no? Y en ejercicio, y a casi 5.000 metros, 78 ya es la normalidad, y 69 en ejercicio. Imagínense cómo será la saturación. Les comento que la saturación de oxígeno ha sido medida en unos sujetos atléticos, escaladores, y hicieron una medición gasométrica arterial. Está publicado en el New England Journal de Medicina, pero no recuerdo ya de qué año. En la cuarta azotea, subiendo al Everest hay 5 azoteas antes de llegar al pico. En la cuarta o quinta azotea, donde se descansa subiendo, donde el aire es tan enrarecido ya que todo el mundo ahí, muchos se desorientan y empiezan a caminar, no saben ni lo que se llaman, y ahí es donde se pierden y se mueren congelados. El Everest está lleno de cuerpos congelados que han fallecido precisamente por la hipoxia, porque la hipoxia lleva a un estado de confusión y desorientación. Y esta lámina la pasamos y finalmente estamos justo en 1 hora 2 minutos. Algo que en otra clase vamos a aclarar bien, ¿no? Si el déficit de base puede servir como factor indicador para proporcionar líquidos a un sujeto en sospecha. Lo único que les puedo decir es que hay 2 trastornos. Si tenemos acá bicarbonato de 24 en un recipiente con una PCO2 constante, acá tenemos, como ustedes pueden ver, menos agua, pero ¿qué está pasando? El agua está en menor cantidad, es decir, no es tan alta, o sea que el paciente está deshidratado, deshidratado prácticamente, o puede estar hiperhidratado, depende, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos una acidemia dilucional. ¿Qué es una acidemia dilucional? Es una acidosis ficticia, es una acidosis acidosis acidoide. Estoy inventando el término para que me entiendan, para que se me entienda. Acidemia acidoide, porque sufijo oide significa parecido a, o sea que es una acidosis oide, una acidemia por dilución. Quiere decir que el bicarbonato realmente no es que ha bajado, sino que el agua ha aumentado. O sea que en los estados de hiperhidratación, cuando sobrehidratamos utilizando líquidos por infusión endovenosa a un paciente, al sobrehidratarlo, el bicarbonato
disminuye, pero no disminuye de verdad, sino que lo hemos diluido. Y entonces ese bicarbonato hemodiluido disminuye. Y al bajar el bicarbonato, toda bajada de bicarbonato, toda disminución del bicarbonato lleva a una acidosis, a una acidemia dilucional. Lo contrario ocurrirá cuando, más bien, en lugar de que el paciente esté con sobrehidratación, esté más bien totalmente deshidratado. Al estar deshidratado está hemoconcentrado, y si está hemoconcentrado, el bicarbonato ficticiamente también aparece más alto, y hay un bicarbonato muy elevado. Si el bicarbonato está elevado, va a haber una alcalosis. Esas alcalosis se llaman alcalosis por contracción de líquido extracelular. Alcalosis por contracción de líquido extracelular. Entonces tenemos dos estados que simulan ser trastornos ácido-base. La acidemia dilucional por sobrehidratación y la alcalosis por contracción de líquido extracelular. En otras palabras, la alcalosis por deshidratación, donde aparentemente el bicarbonato, al perder líquidos en el paciente, pareciera que se ha incrementado. No, no es eso. Lo que pasa es que ha perdido mucho líquido y el bicarbonato pareciese que estuviera aumentado, pero no. Lo que pasa es en esos pacientes deshidratados, esas alcalosis por deshidratación se las corrigen solamente empleando un Ringer lactato. Y punto, con eso se corrige trastorno ácido-base, no hay que hacer más nada. En la acidemia dilucional, pues al paciente equilibrar sus líquidos, ¿no? O sea que si está sobrehidratado, medir la presión venosa central para ver si no está haciendo ya una falla, una disfunción del corazón derecho, y si requiere pues darle un inotrópico, se le da un inotrópico, diuréticos, y lo compensamos de inmediato. Esa acidemia dilucional no la vamos a tratar, esta acidosis por dilución, o sea, por hiperhidratación, no la vamos a tratar con bicarbonato, la vamos a tratar dándole diuréticos al paciente para que baje, pierda líquidos, y si le falla un poco el corazón, pues dale un inotrópico. Tenemos excelentes inotrópicos, ¿no?, con los cuales podemos manejar, dependiendo inclusive algunos de ellos, como los inhibidores de fosfodiesterasa, que hay que dejarlos cuando hay resistencias elevadas en sujetos que están con debilidad inotrópica, con disfunción inotrópica. Muy bien. Y tenemos los trastornos primarios y los procesos compensatorios. Esto así, como lo ven ustedes, a ver, véanlo, no pasen de acá, pero para que entiendan esto, lo único que tienen que hacer es venir al siguiente slide. La mnemotecnia, ¿no?, que alimenté, de siga la flecha, y esta mnemotecnia está en mi libro, obviamente, registrada, de siga la flecha. ¿Qué significa esto? Que todo proceso descompensado se compensa aumentando su par. Quiere decir que tenemos pH igual al logaritmo negativo de la concentración de bicarbonato sobre el ácido carbónico, debe ser igual a 20:1. La relación 20:1 tiene que mantenerse. Si esto sube a 40, esto tiene que subir a 2. Si esto baja a 10, esto disminuye a 0,5. El bicarbonato se refiere al riñón, y eso son trastornos metabólicos. Y la presión parcial de CO2 o ácido carbónico tiene que ver con los pulmones, con el sistema respiratorio. Ahora bien, para entender, siga la flecha, pues se entiende fácilmente. ¿Cómo se compensa una acidosis metabólica? Al tiro, si es metabólica con la parte respiratoria. Entonces, la acidosis metabólica, ¿qué es? Es una baja de bicarbonato. ¿Cómo se va a compensar? Bajando, ¿quién? El CO2. Entonces, siga la flecha. Si esta baja, la flecha está hacia abajo, la otra flecha también viene hacia abajo. Si hay una acidosis respiratoria, ¿cómo se compensa? Pues con una flecha hacia arriba, con bicarbonato incrementado. O sea que una acidosis respiratoria se va a compensar aumentando el bicarbonato. Por favor, vuelvo a repetir esta parte que es muy importante, quizás la más importante para entender el tema. Para que entiendan el tema y lo puedan comprender, y hablemos de cosas un poquito más sofisticadas, que lo tenemos que hacer lastimosamente, es el programa. Esta parte es fundamental. Si entienden esto, yo estoy feliz, ¿no? Siga la flecha. Quiere decir que en los casos, primero, ¿qué tienen que hacer? Aprender las definiciones.
¿qué es una acidosis metabólica y qué es una alcalosis metabólica? Luego, ¿qué es una acidosis respiratoria y qué es una alcalosis respiratoria? Y voy a ir definiendo. Una acidosis metabólica es una baja del bicarbonato por aumento de elementos fijos no volátiles acidificantes, no volátiles acidificantes. Acidosis metabólica por incremento de protones, acidosis metabólica. ¿Y cómo se manifiesta? Con un consumo de bicarbonato, por lo tanto baja el bicarbonato, por lo tanto baja el bicarbonato, acidosis metabólica. Alcalosis metabólica es lo contrario, aumenta el bicarbonato, alcalosis metabólica. Estoy definiendo. ¿Qué es una alcalosis respiratoria? Cuando baja el CO2, alcalosis respiratoria, porque está bajando el ácido, ganan las bases, alcalosis respiratoria. Cuando sube el CO2 es una acidosis respiratoria. Perfecto. Ahora, compensaciones. Una acidosis respiratoria, ha aumentado el CO2. ¿Cómo se compensa? Siguiendo la flecha, aumenta el bicarbonato. Una alcalosis metabólica, ¿cómo se compensa? La flecha va hacia arriba, pues la alcalosis metabólica está aumentando el bicarbonato. ¿Cómo se compensa? Siga la flecha hacia arriba también, con un aumento del CO2. Si recuerdan, en el ejemplo triple del trastorno triple habíamos hablado de esto precisamente, ¿no? De estos factores, y habíamos dicho que había una doble acidosis. ¿Qué es una doble acidosis? Acidosis metabólica y respiratoria más una alcalosis metabólica. Habíamos dado el ejemplo, ¿no es cierto?, de un paciente con acidosis láctica, etcétera, hipóxico, con sepsis, en el cual había un foco neumónico y habían avanzado, una condensación tremenda de todo un pulmón, y entonces estaba reteniendo CO2 y no tenía acidosis respiratoria, y había empezado ya a hacer un proceso por la hipoxia que sufría, porque solamente tenía un pulmón, nomás respiraba, el otro ya no, entonces tenía una retención de CO2 elevada y una hipoxia severa. La hipoxia acumula ácido láctico y eso produce acidosis metabólica láctica tipo A con una acidosis respiratoria. Y la acidosis respiratoria al aumentar el CO2, que aumenta el bicarbonato, entonces habrá una alcalosis metabólica. Entonces, una acidosis puede ser metabólica y respiratoria, acidosis metabólica y respiratoria, a lo cual se suma una alcalosis metabólica como efecto de compensación al aumento del CO2. Proceso triple. Bien, señores alumnos, espero que la clase no haya sido muy compleja. Tienen que verla 1, 2, 3 veces y la van a aprender, y con seguridad vamos a poder resolver los problemas, gracias a Dios. Y hay que agradecerle a Dios realmente que ya estamos con clases presenciales. Bien, eso es todo. Pues, nos estamos viendo en la próxima clase, porque los temas recién están empezando y tenemos que hacer un par de temas más que voy a tratar de resumirlos en uno solo. Muy bien, pues que la pasen bien. Hasta luego.